Estás escuchando Directo Marca Valencia con Luis Cortés. 2:32 minutos de la tarde. Tenemos que hablar de la cantera del Valencia, porque hay un equipo campeón, porque hay un delantero que es el máximo goleador de la historia en una temporada del filial valencianista, que todavía no se sabe qué va a pasar con su futuro, y sobre todo Xavi Jorquera desde Sport Base. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Luco, ¿qué tal? Buenas tardes. Habrás visto la noticia que hemos contado en Marca, Miguel Ángel Rodríguez, el tema de Maysam Benana, el futbolista que, bueno, ya no pertenece al Valencia Mestalla, ya estuvo varios meses sin aparecer, y bueno, pues ha tenido un juicio por violencia de género, por un problema con su novia, avisaron a los vecinos, y tras un accidente estuvo incluso ingresado en la UCI. Bueno, la verdad es que un final fatal para este futbolista. No sé si tienes alguno como profesional y especializado en cantera, no sé si tienes algo que decir o alguna opinión. Bueno, yo creo que tampoco es una baja muy sensible para el Mestalla, porque es cierto que ahí en el centro del campo pues tiene recursos de sobra, pero sí que es cierto que el chico, para el poco tiempo que llevaba, que llegó en enero, pues yo creo que lo estaba haciendo bien. O sea, no estaba desentonando en el equipo de Angulo en ese momento y luego de Óscar Sánchez. Llegó a jugar 5 partidos y 3 titularidades, si no recuerdo mal, o 2 titularidades, y no lo estaba haciendo mal en el centro del campo. Lo que pasa que al final, pues, el chico también, aparte de eso que has comentado, pues tenía ciertos problemas personales que le han impedido estar aquí y se ha tenido que volver a Francia. Pero bueno, creo que un paso sin pena ni gloria. Es cierto que son los partidos que ha jugado, no lo ha hecho mal, pero tampoco es una baja muy sensible. Bueno, decimos que la justicia actúe en un punto y más allá de lo que tenga que pasar a nivel judicial, que si tiene algún problema físico de salud del chaval, que se recupere cuanto antes. Seguimos con el filial. Xavi, tío, Mario Domínguez volvió a mojar en el partido contra el Espanyol B, un partido clave, por cierto, para la permanencia del Valencia Mestalla, que con el nuevo entrenador parece que vuela. Si quieres, primero punto número 1, opinamos de la permanencia. El Valencia Mestalla ya la ha conseguido, por lo tanto, paso adelante, objetivo cerrado y se respira un poquito más, ¿no? Sí, solo hay que ver los números. O sea, 5 partidos, 4 victorias, una de ellas contra el líder, casi 20 goles, o sea, una barbaridad este Valencia Mestalla que bueno, que mucha gente piensa, y yo me incluyo, que si Óscar hubiese cogido al equipo a lo mejor 3 o 4 jornadas antes, quizás se hubiese metido en playoff, ¿no? Porque, bueno, no ha estado cerca, pero tampoco le ha faltado mucho para meterse en la zona de promoción. Y bueno, al final hay que ver solo al equipo, ¿no? Cómo compite, cómo arriesga, cómo va por el rival, cómo muchos jugadores que estaban desaparecidos ahora han vuelto a la órbita, como Torbi, como Aimar y demás. Incluso Jaume Durano, que había pasado un periodo de lesión, estaba desaparecido y volvió el otro día con gol. Y bueno, ahora mismo pues el filial está donde, bueno, no está donde debe de estar, pero sí con las sensaciones que se le esperaban. Mario Domínguez, nuevo tanto, es con 16 goles por delante de jugadores como Rafa Mir, el jugador en la historia del Valencia Mestalla que más goles ha marcado en una temporada natural. El Valencia no se ha comunicado todavía con él para ofrecerle o activar esa cláusula que tiene con ficha primer equipo de 2 temporadas más, si no me equivoco, y tampoco que nosotros sepamos, están negociando otro tipo de contrato. Que nosotros sepamos, hay periodistas que tienen otra información, nosotros lo que sabemos es que no está negociando otro tipo de contrato. ¿Qué opinas? Yo no sé si ya lo ves para que activarle ficha primer equipo. Esto podría ser ficha primer equipo y lo cedo, o se queda en la primera plantilla. Bueno, hay otras vías, pero ¿qué te parece de la situación de Mario Martínez? ¿Qué opinión tienes? Bueno, a ver, yo creo que lo que has contado es así. De hecho, en Sport Base a nosotros nos consta también que de momento el Valencia no ha movido ficha con el delantero, y es cierto que yo, a título personal, mejor dicho, creo que ya debe salir, porque al final es un jugador que en el Valencia Mestalla ya lleva varias temporadas, son 3 temporadas contando esta, porque subió como tal en la 22-23, y al final es un jugador que ya el ciclo en el Valencia Mestalla lo ha cumplido porque como tú dices, no máximo goleador en un año natural en el Mestalla. Creo que por edad también debe salir, porque tiene 22 años, es del año 2004 y está para mucho más. Creo que al menos un equipo potente de primera ref podría ser su sitio, incluso a lo mejor, si me apuras, un segunda división perfil medio bajo podría encajar con Mario. Y aunque pienso sinceramente que en el Valencia primer equipo pues
dada la situación económica del Valencia, pues podría encajar, pero es cierto que a lo mejor el salto de segunda red a primera división es un poco agresivo. Entonces yo creo que o una cesión, o lo renueva el Valencia a lo mejor para un año y lo cede, o simplemente ya lo deja marchar a un club de mayor categoría. Pues ahí está. Me costaría mucho entender que vas a perder a Mario Domínguez, ¿eh? Tiene 22 años, es cierto que no tiene 18, 17, pero es que hoy en día estamos acostumbrados a que los jugadores jueguen ya en primera división con 16, 17, 18 años, y eso tampoco es. 22 años es una buena edad para que el chaval siga aprendiendo y que pueda llegar perfectamente al primer equipo, sin ningún tipo de problema. La última que te tiro, Xavi, tío, División de Honor del Valencia, otro año más, campeón de Liga. Parece que la cantera en ese aspecto del Valencia sigue creciendo, y buenas noticias para la entidad de Mestalla con un nuevo campeonato, ¿no? Sí, al final lo hemos comentado varias veces que la academia tiene mucha salud. Al final la academia de Valencia lleva haciendo las cosas bien y lleva reinando, ¿no?, por así decirlo, ya muchos años. O sea, son muchos jugadores que han ido al primer equipo, traspasos, muchos títulos de Liga. El año pasado fueron 3 de 4 posibles en la máxima categoría posible, y este año, pues mira, el juvenil A pues ha revalidado el título del año pasado, ya son 11 con el juvenil A, y bueno, ahora pues el objetivo es la Copa de Campeones, que el año pasado se quedó en la final a punto de ganársela al Betis, después de eliminar al Barça y Madrid, y al final pues una generación muy buena, y tienes ahí que Herrera, Marc Martínez, que son de primer año, o Torbi, bueno, puede entrar también en el juvenil A, pero estaba en el filial, Jaume Durá, hay muchos jugadores, con Mayol también, que hemos comentado alguna vez, que ha estado en el juvenil A y luego ha pasado al filial. También una generación muy buena que ha mezclado pues jugadores de todas las edades juveniles, 07, 08 y 09, y para mí pues es el triunfo de la academia que como todos los años y como ya lo iba haciendo desde un tiempo, pues goza de muy buena salud. Xavi, el año pasado estaba Aimar Blázquez, estaba Lucas Núñez. Este año, pues ellos dos obviamente, porque están en dinámica de filial, ya no están. Creo que además Carlos Alós se ha lesionado, y ya veremos en qué momento puede llegar de esa Copa de Campeones. Ojalá que pueda llegar en algún momento, pero se ha lesionado. ¿Qué argumentos deportivos tiene el juvenil del Valencia para poder llegar lo más alto posible a esa Copa de Campeones? Bueno, yo creo que tiene muchos, porque al final ha sido un equipo que ha mantenido a raya al Levante, ganando el partido en Paterna y luego empatándole en Buñol. Ha perdido solamente 3 partidos el juvenil del Valencia, y además hay que decir que en mucha parte de la temporada, o mucha fase, no ha tenido a Iker Herrera por compromisos internacionales. Marc Martínez tampoco ha estado por estar con la sub-18. Luego también Boico, que era el máximo goleador en ese momento, estaba con el filial, y demás casos, ¿no?, de jugadores pues que estaban en la juvenil, como por ejemplo Jaume Durá también, que en 2008 es en la juvenil, ya está con el filial, y el equipo ha seguido compitiendo bien. O sea, para mí el Valencia juvenil pues tiene una plantilla muy extensa, tiene también jugadores de juvenil como Pau Casado, como Rubén Torres, que han acabado la temporada con Euge, y para mí es un equipo muy potente. O sea, al final tienes ahí jugadores, como tú has dicho, ¿no?, Carlos Alós, que repite del año pasado y tiene ya ese pozo, esa experiencia en la categoría para saber llevar según qué situaciones. Tienes a Rubi, tienes jugadores muy potentes, Hugo Fernández, que para mí es un central espectacular, la pareja de Iker Herrera, y luego el portero Alín Romero, que es un seguro bajo palos. Y para mí es un equipo que es candidato a llegar lejos. No sabría decirte si a ganar la Copa de Campeones, pero sí a por lo menos llegar a la semifinal. Bueno, pues ahí está. En cuanto al Valencia y del Levante, ¿cómo lo ves? En el caso del División de Honor, pues compitió hasta el final, pero no pudo ganar la Liga, lo hizo el Valencia, pero entiendo que más allá de eso, alguna que otra perla habrá. Sí, al final la temporada del Levante juvenil no ha sido mala, cierto que no ha sido mala porque bueno, se ha quedado ahí a 4 puntos del Valencia, pero sí que es cierto que en cuanto a sensaciones hay un cierto descontento, me consta a mí, porque era, yo creo que el año para meter de mano al Valencia. Habías hecho un equipo muy potente en verano para intentar ganar el título, y lo cierto es que en los partidos, digamos, restantes has dado la talla, has ganado, pero en los duelos directos contra el Valencia no has ganado ningún partido, incluso mostrando una imagen un poco débil. Y bueno, habrá salidas este verano seguramente. Prácticamente casi toda la generación 07 saldrá fuera, porque bueno, en el club no cuentan con ellos. Y bueno, ahora es pensar del filial, que el otro día pudo ponerse líder
después del empate del Castellonense, y perdió el filial contra el Anuncia, después de ir 0-2, acabó 3-2 perdiendo, y bueno, ahora esperar estas 2 jornadas que quedan a ver si se puede conseguir el ascenso directo. Ojalá que sí, por supuesto, y que crezca el filial del Levante Unión Deportiva. Pues, Xavi, tío, que muchísimas gracias, te seguimos leyendo en Sport Base, te mandamos un abrazote enorme y más noticias, bueno, ya lo sabéis, del fútbol regional en Sport Base, y también, pues eso, cuando necesites lo que sea, esta ya sabes que es tu casa, ¿vale? Perfecto, un fuerte abrazo, don Luco, muchas gracias. El autobús aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado. 2:43 de la tarde. Bueno, pues vamos a dejar a un ladito el fútbol hasta la sección Teica y vamos a hablar un poquito de vóley, ¿eh? Ya lo sabéis, como siempre, una sección que me encanta. Veus de Comunitat. Voces de Comunitat. El deporte vive aquí. Y 43 minutos de la tarde. Vamos a hablar hoy de vóley. Vamos a hablar de hoy de vóley y del Lele Mangón Gridor Valencia. Y ahora sí, obviamente, hacer pues un poquito un resumen de lo que ha sido la temporada, de cómo ha ido también de menos a más, de más a menos, perdón, mejor dicho, de más a menos, y de todo lo que nos tiene preparado un equipo que quizá pues al final no ha terminado como ellos pensaban, pero que yo estoy seguro que la temporada que viene, a corto plazo, va a tener un futuro esperanzador. Nos está atendiendo ya uno de sus jugadores, Nacho Huerta, que además he tenido el placer de hablar más veces con él y me encanta hacerlo. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya ha terminado la temporada, han terminado en los playoffs. Yo entiendo que, bueno, tras caer en cuartos contra Melilla, se quería aspirar a algo más, al final no se ha podido, pero hay que quedarse con el aprendizaje y también que han sido una temporada donde ha pasado de todo. Sí, al final como deportista siempre te gusta ganar todo y siempre, pues, y perder en primera ronda a nadie le gusta. Nos pasó ya en Copa del Rey, nos ha pasado en playoff, las 2 veces contra Melilla, entonces se te queda ese regustillo un poco amargo. Pero sí que es verdad lo que dices, que esa temporada ha sido una temporada un poco particular, la plaga de lesiones que hemos tenido, los problemas internos que han habido durante la temporada, entonces al final pues no son las circunstancias idóneas para que el equipo pueda demostrar su mejor juego, pero al final esto es deporte, hay que adaptarse a las circunstancias que te van apareciendo, y es lo que hemos intentado hacer. A ver, no va a ser una entrevista fácil porque, jolín, es que cuesta sacar algo positivo, Nacho, tío, de la temporada. Que no hayáis pasado a las semis de los playoffs indican que no vais a jugar competición europea la temporada que viene, que ha sido una experiencia muy bonita esta campaña. Tendréis que probar el siguiente año, pero uno de los objetivos más bonitos era repetir en Europa, ¿no? Al final, te lo digo desde la parte de la directiva o desde la parte de jugadores, porque al final... Desde donde quieras, Nacho. Manolo siempre nos lo ha dicho, que su sueño es que Valencia tenga un club de referente en voleibol, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, para Manolo esta temporada ha sido muy bonita, sobre todo por el tema de Europa, pero se queda con un sabor amargo por eso, porque no vamos a poder repetir una segunda temporada, que al final era el objetivo que se marcaba él y el que nos marcábamos nosotros, y como jugador también. Al final, jugar competición europea en el club tuyo de toda la vida, en casa, o sea, es una situación que es muy complicado que se vuelva a repetir. Al final, no es sencillo quedar entre los 4 primeros de la liga, entonces no sabemos si esto se va a repetir en corto plazo, si el año que viene vamos a poder volver a estar entre los 4 primeros o si van a pasar 3 o 4 años hasta que podamos volver a conseguirlo.
Entonces, haber disfrutado esto ha sido algo muy bonito como jugador y esperemos que el año que viene se puedan dar las circunstancias para que el equipo pueda volver a estar arriba y podamos volver a soñar con volver a jugar Europa aquí en la capital del Turia. Y luego estaba la Copa del Rey, que se celebró en Valencia, también Melilla Bestia Negra, ahí no se pudo avanzar más, pero bueno, dentro de lo negativo, pues que el equipo quizá esperaba más algo más de la actuación, y luego lo positivo es que se celebró en Valencia y fue un éxito, ¿no? Sí, nosotros siempre intentamos ver el lado positivo. La parte deportiva fue complicado, al final fue un partido que ni para el espectáculo fue bonito, porque al final fue un 3-1 con un set donde no nos salió nada, a ellos les salió todo y visualmente no fue un partido interesante para ver, pero como espectáculo para la ciudad de Valencia la verdad es que fue un eventazo. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento y la Diputación han hecho muy buen trabajo haciendo lo que se habla en el corrillo del mundo del voleibol, una de las mejores Copas del Rey que se recuerda. Entonces la verdad es que eso como valenciano la verdad es que es muy bonito y muy gratificante que una Copa del Rey que se ha celebrado aquí en tu casa haya sido una de las mejores que recuerden los presidentes y los jugadores que están en la liga, y que al final hayamos conseguido meter más de 6.000 personas en la Fonteta. La verdad es que es algo muy bonito. Desde luego que sí, también cogiendo la parte positiva, la temporada que viene, bueno, pues sin Europa, más centrados en la Liga, con un nuevo proyecto, seguir avanzando y también entendiendo que el éxito en cualquier deporte no es flor de un día, hay que trabajarlo, se necesitan años, se necesitan tiempo, y esto es un proyecto que tiene que ir a medio o largo plazo, ¿no? Sí, Manolo, al final nosotros vamos de la mano de Manuel Clemente, que al final es el dueño y patrocinador principal del club. Entonces nosotros sabemos que mientras Manolo le vaya todo bien y a Leleman vaya todo bien, nosotros tenemos años aquí donde podemos disfrutar del voleibol en Valencia, de un espectáculo que la verdad es que para la gente que lo ha vivido en directo dice que es un deporte muy bonito de ver, y para los que no lo hayan visto les invitamos a que vengan a verlo cuando quieran, porque es un deporte muy entretenido, muy dinámico. Entonces esperamos que el proyecto con Manuel Clemente y Leleman siga muchos años adelante, y que al final, lo que dices tú, esto no es algo de que se cocine rápido, sino es una cocción más a fuego lento que lleva su tiempo, y tuvimos la suerte el año pasado de que se dieran las circunstancias y pudimos calificarnos en Europa, pero la idea del proyecto no era ese, era que más a medio plazo consiguiésemos consolidarnos en la Superliga Española. Entonces esperemos poco a poco ir mostrando nuestro juego y cómo vamos creciendo dentro de la liga, y consolidarnos entre los 4 primeros para que jugar Europa sea algo recurrente. Seguro que el apoyo del Leleman está ahí, también por supuesto de las instituciones, para que sigáis creciendo como club. No sé si te queda algo por decir de cara, Nacho, a la siguiente temporada, si entiendes que se va a renovar mucho el equipo, que va a haber continuidad, etcétera. ¿Qué crees que va a pasar? Esto está en manos de la directiva, del director deportivo de Manolo, que al final son los que van a decidir. Al final nosotros somos jugadores, nosotros nos adaptamos a las circunstancias que nos den, y al equipo y los compañeros que nos den. Entonces sabemos que el deporte, y sobre todo este tipo de deporte donde la gran mayoría de jugadores se mueven por contratos anuales, entonces una vez acabada la temporada pues toca renovar, y cuando no se cumplen los objetivos pues es complicado conseguir una renovación fácil. Entonces Manolo va a ser el que tenga que aquí mover sus cartas y ver cómo plantea el equipo para el año que viene, pero la verdad es que nosotros, los jugadores, estamos muy ilusionados con el proyecto que ha llevado a cabo Manolo, que al final es un mecenas en pequeña escala del deporte valenciano, y nosotros la verdad es que estamos súper agradecidos por todo lo que está haciendo y todo lo que nos ha ayudado. Entonces no podemos decir otra cosa que gracias, pase lo que pase, y
y esperar a que se termine de cerrar la plantilla para ver el proyecto del año que viene dónde nos podemos colocar. Nacho Huerta, como siempre, es un auténtico placer, mucho ánimo, seguiremos apoyando desde aquí al vóley valenciano y al Leleman Conqueridor, y gracias por estar en este Beus, como siempre ha sido un placer, ¿vale? Muchas gracias. Comunitat del Esport. El deporte vive aquí. Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Soy estudiante, soy empresaria. Yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta. Y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco. Y yo, mi fuerza del cielo, y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepa 7:53, perdón, 2:53 minutos de la tarde. Tengo unos 7 minutitos para hincarle el diente en este Teica, sección del deporte femenino. Ya nos está escuchando pues una de las voces referencia del deporte femenino aquí en España, de marca, por supuesto, David Menayo. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Luis, ¿qué tal andamos? Pues bueno, a ver, la verdad es que está cerca de producirse algo histórico en lo negativo, en Valencia y en España, y es el descenso del Levante. El Levante durante muchos años ha sido club pionero en el fútbol femenino, y estamos en una situación, David, que el Levante ya se va. Por poner en contexto, perdió contra el Eibar, un partido que era clave para poder seguir creyendo en la permanencia, y lo que es más impresionante, en el 97 el Dux le empató al Real Madrid. Esto supone que está a 7 del Levante el Dux, quedando 4 jornadas, pero es que una de las jornadas el Levante femenino la juega en casa del Barça femenino. Casi imposible, David. Sí, a ver, al final esto es fútbol y hasta que las matemáticas no digan lo contrario hay posibilidades, pero es verdad que se le está poniendo muy cuesta arriba. El Levante lleva jugando con fuego toda la temporada, al final lleva con necesidad de puntuar durante muchísimo tiempo, creo que es 8 derrotas seguidas. Es verdad que la de Eibar escuece mucho porque no solo era un rival directo, sino que era un rival para mí asequible para sumar puntos necesarios para intentar pues el do de pecho en el último tercio de temporada, y es verdad que el calendario que tienen no acompaña, ¿no?, a tener o albergar esperanzas. El Barça en casa del Barça es ganable por el contexto que puede ser, es decir, que al final el Barça está centrado en la Champions, el Levante sabe lo que es ganar en el Johan, pero es verdad que el Levante no está ni ahora mismo ni para pensar en poder ganar a la gente de la zona baja. Entonces se presume complicado, el entorno del equipo tampoco es bueno, las jugadoras anímicamente están muy pero que muy tocadas desde hace tiempo, y bueno, parecía que la llegada de Andrés París al banquillo podía reanimar un poco esa esperanza, pero todo hace indicar que el año que viene veremos a un histórico como el Levante en segunda división. Es que el Levante tiene 8 puntos. Es que claro, es que ha ganado 2 partidos en toda la temporada. Yo el otro día, Luco, hice un tema porque lo vi. Me puse a repasar. Es que peor que el Levante solo recuerdo aquel Lagunac que, digo, los que somos viejos lo recordaremos, era un Lagunac muy cogido con pinzas en la máxima división del fútbol español, y que en mucho tramo de su temporada jugó prácticamente con niñas, porque eran jugadoras que estaban emergiendo en Navarra. Entonces, este Levante tiene jugadoras internacionales. Es verdad que la plantilla es corta, se ha quedado corta, los fichajes no han acompañado, algunos han ido antes de tiempo, pero es verdad que no es una plantilla para sumar 8 puntos. No sé si para descender o no, pero para sumar 8 puntos está claro que no. Yo, por añadir, pero es que se suspendió la Liga. En el año del COVID, creo que el Español no había ganado ningún partido. En el año del COVID. Pero se suspendió la Liga y eso no vale. Es más, te voy a decir una cosa. Hay jugadoras, no voy a decir el nombre, hay jugadoras del Valencia del año pasado que me mandaron el reportaje de Menayo y me dijeron, ojalá hubiera pasado esto el año pasado porque nosotros descendimos con 23 puntos. O sea, ahora mismo Alhama tiene 10 y el Valencia el año pasado descendió con 23 puntos. O sea, ahora mismo el Valencia se hubiera salvado... De siempre, sí. Claro, se hubiera salvado de calle el Valencia femenino. Me lo mandaron hasta 2 jugadoras del año pasado del Valencia femenino el reportaje de Menayo. Menayo, para cerrar, yo es que creo que es una cosa clave. Cuando sale Dan Vila, el dueño del Levante,
y dice que económicamente no es viable la sección del femenino, es que ya te lo dice todo, ¿no? Sí, más que incluso por presupuesto, por intención. O sea, al final la intención del club ha dejado mucho que desear en los últimos tiempos, ¿no? No tanto en la apuesta, que ya te digo, no es una plantilla para tener que bajar a segunda sí o sí, es una plantilla para competir, pero sí que entiendo que la actual pues se ha quedado un poco desguarnecida en cuanto a la confianza y el apoyo que ha podido recibir por parte del club. Solo espero que esto sea un toque de atención, que como le pasa al Valencia esta temporada, pues esté para resucitar el año que viene y no veamos un histórico y toda la historia que tiene el Levante pues tirado por la borda como le está pasando al Real Betis o al Rayo Vallecano, por ejemplo. El Betis ha descendido ya de la segunda división femenina a segunda B. En un año Sí. ha descendido, en 2 años ha descendido 3 categorías el Betis. El Valencia está en playoff. Además ha quedado segundo para ascender. Ya veremos qué pasa en los playoffs, pero el Valencia no se puede decir que haya hecho una mala temporada. Pero ojalá, punto número 1, que tiene opciones, que el Levante no baje, y ojalá que el Valencia suba. Porque como los dos fallen y Valencia no tenga ningún equipo en primera, pues para los que nos gusta el fútbol femenino, sería la verdad es que algo duro. David, que te mando un abrazo enorme, te seguimos leyendo en Marca, y que gracias por estar hoy aquí en directo Marca Valencia. ¿Vale, tío? Igualmente, amigo, un abrazo. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, Ganamos todos. ganamos todos. Dos y 58 minutos de la tarde. La verdad es que ha sido un programa que ha tenido absolutamente de todo. De todo. Noticias, información, debate. Bueno, llegamos al final de este directo Marca Valencia. Recordar que hoy, como hay Europa, no hay marcador Valencia, pero regresamos mañana a partir de la 1 del mediodía con más directo Marca Valencia, más noticias y mucho más Radio Marca y Marca. Claro que sí. Gracias, Pascu, excelente trabajo. A Noel Rodilla, a Javi Lázaro, labores de producción y de redacción. Un saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés. Que paséis una buena tarde, noche de martes. Qué pena que se ha nublado, ¿eh? Adiós, chao, chao. Últimamente pienso en mi primer amor, lo mágico que fue y lo poco que duró. No olvido que te debo una canción.